El tema que vamos a revisar es el tema de nomenclatura de hidrocarburos. Vamos a trabajar la nomenclatura de alcanos, alquenos, alquinos y ciclos. En general, todos los compuestos orgánicos están regidos por un prefijo dado que va al inicio de cada grupo o de cada cadena que tenga o de cada radical que tenga. Ese prefijo determina la cantidad de carbonos o se determina por la cantidad de carbonos que tenga y ya tiene una nomenclatura establecida. Por ejemplo, si es un carbono, empieza con met, si es 2-eth, 3-prop, etc. La idea aquí es que si usted tiene un alcano con terminación ano que lo identifica por ser alcano, el met se le añade, al prefijo met se le añade la terminación ano que representa el alcano para la cadena principal. Si es de 11, por ejemplo, un dec y la terminación ano, un decano o un deceno o un decino, según el comportamiento que tenga, ¿listo? Según el grupo que tenga. Entonces decimos que esto se nombra normalmente en una cadena principal que representa un grupo funcional. Si es un alcohol, por ejemplo, metanol, la terminación anol es la que representa exactamente al alcohol. Pero además, dentro de esta cadena lineal o ramificada que contenga como principal, pueden existir los llamados prefijos, que es lo primero que debemos estudiar para poder ya empezar a entender todo el comportamiento de esta estructura. Lo que está aquí con líneas verdecitas representan los radicales que vienen amarrados o son las ramificaciones de mi cadena principal. Entonces, estos radicales que observamos acá tienen unas terminaciones dadas. Por ejemplo, si tiene dos carbonos, revisamos, es un eth. Pero por ser un radical, los radicales tienen terminaciones en il después del prefijo. Entonces este radical se llama etil. Este radical, por tener un solo carbono, se llama metil. Este tiene un nombre especial porque tiene tres carbonos, y se llamaría iso, ya les explicaré por qué, y la terminación propil por tener los tres carbonos. Entonces, los radicales, que básicamente están fundamentados en los alcanos, pueden ser lineales o ramificados. De esta manera vamos a aprender a hacer cada uno de estos radicales desde que están lineales y cuáles son sus posibles isómeros en estructuras ramificadas. Entonces empecemos con los más fundamentales, que son los de un carbono. Ellos no tienen isómeros. Dentro de la cadena, hago referencia a esto, hay un CH3 y a este radical se le llama metil. ¿Listo? Si este contiene dos carbonos, sería CH2CH3, se llamaría etil. Observemos que van apareciendo los radicales. Sin embargo, de 3 carbonos en adelante, por ejemplo CH2, CH2, CH3, nuestro carbono ya recibe el nombre de propil y de él se deriva otro isómero que tiene la estructura de un iso. Todos los iso, voy a hacerlo de esta manera, están unidos por el carbono de la mitad a la cadena principal y tienen dos paticas, lo llamaría así, o dos terminaciones metilo a los lados. Entonces todo esto es un isopropil. También tenemos el de 4 carbonos. Los de 4 carbonos, CH2, 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 CH3, reciben el de la lineal, recibe el nombre de butil. Y de él aparecen más ramificaciones, más isómeros. En este caso tenemos el isobutil, que basado en esta estructura, si se une por este lado de la cadena principal, sería aquí CH2, C, porque le agrego en realidad un carbono más, CH, aquí faltó un CH para completar el número de carbonos,
CH3, CH3, ¿vale? Entonces esto que tenemos acá es un isobutil. Además del isopropil aparece otro nuevo que es un terbutil. Los terbutiles se unen de este lado, hay un carbón central y forman como una T. A cada lado le sale un radical metilo, CH3, CH3, CH3. Esto se conoce como un terbutil. Y se unen, recuérdenlo, por el carbono del centro. Tenemos butil, tenemos isobutil, tenemos terbutil y aparece uno nuevo que se llama secbutil. Y es que la cadena principal se une por el segundo carbono. Entonces aquí está unido por este lado, no por el inicio, no por la mitad, sino por el segundo carbono. Si lo queremos contar así. 1, 2, 3 y 4. Este es un sec-butil. ¿Listo? Observémoslos muy bien, los que hemos creado. Cuando ya aparecen 5 carbonos, vemos que se llaman pentil. Entonces, si es lineal, es un pentil. De aquí aparecería el isopentil. Recordemos que es carbono, en este caso CH2, otro CH2 por acá, el carbono central, CH3 y CH3. ¿Listo? Este se conoce como iso porque sigue teniendo esta forma de caída, pentil. El siguiente, según lo que habíamos dibujado para los 4 carbonos, sería un terpentil. Los ter, recuérdenlo, tienen forma de T. Entonces, lo único que va a hacer es que él va aumentando de un lado de la cadena. Entonces lo vamos a dibujar de esta manera. C como átomo central, CH2, CH3, CH3, CH3. Y aquí tenemos un terpentil. El siguiente que dibujaríamos sería un secpentil. Entonces volvemos a revisar el secbutil para que recuerden la forma. Se une por el segundo carbono. Básicamente tiene la misma estructura, solo que un carbono más. Entonces tiene CH3, CH, por ahí se une en el segundo carbono, CH2, CH2, CH3, 5 carbonos. Este es un secpentil. ¿Listo? Y así iríamos creciendo, iríamos aumentando el tamaño a medida que van 6 carbonos, vamos creciendo CH2. Si es un terexil, entonces otro CH2 por acá. Si es un secexil, aparece uno nuevo para el pentil, que es el neopentil, que toma una forma de cruz. CH2, por aquí se une la cadena principal, CH3, CH3, CH3. Y este sería el neopentil. Básicamente estos son los radicales que más se usan para incluirlos dentro de una cadena principal lineal. Ahora sí, vamos a revisar cómo se nombraría y qué reglas debo tener en cuenta para nombrar un alcano. Entonces, los alcanos tienen una particularidad y es que su terminación en la cadena principal es de la terminación ano. ¿Listo? Entonces, pues dentro de las reglas que podemos manejar según la IUPAC, nuestra primera regla es elegir la cadena más larga de todas. Entonces podemos tomar este camino. Aquí decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un camino de 9 carbonos. Miremos a ver si hay otro más largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este es más largo que el de 9. Podría ir ganando. Sin embargo, voy a revisar si hay otro camino más largo. Este, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Observan otro camino más largo?
Tal parece que es el único camino que hay que es más largo que todos los demás. Tiene 12 carbonos. Con 12 carbonos recuerden que sería un dodec. Dodec de 12. Y específicamente como cadena principal sería un dodecano, porque es con la terminación ano, porque identificamos que solo hay enlaces sencillos de carbono e hidrógeno. Aquí, entonces H3. ¿Listo? Entonces, ya que hemos elegido nuestra cadena más larga, nos quedaría de esta manera. Entonces recordemos, nuestro primer paso es elegir la cadena más larga. La que está señalada en verde es la más larga porque tiene 12. En este sentido nos daba 9. Si veníamos por este camino nos daba 11. No alcanzamos a completar la cadena más larga. De esta manera hemos elegido la verde. Ya obteniendo nuestra cadena principal, que es un dodec con terminación ano por ser un alcano, o sea, dodecano, debemos revisar nuestras ramificaciones. Pero antes hay que mirar por dónde numerar. Si empiezo a numerar mi cadena en este sentido, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué regla debo tener en cuenta según la UPAC? Mi regla es mirar por el que tenga el camino más cercano, es decir, por los que estén más cerca a mi inicio de la cadena. Normalmente yo tengo un truco y es mirar las posiciones en este sentido y sumarlas, y luego mirarlas en sentido contrario y sumarlas. Entonces vamos a revisar como si asumir como si esta fuera mi cadena principal, y revisamos posiciones 1, 2, 3, 4. Entonces en este sentido vamos a revisar 1, 2, 3, 4. Aquí encontramos un radical, lo sumamos con el siguiente 5, 6, 7, aquí hay un metil en el 7, 9 y en el 10 hay otros radicales. En la posición 9, en la posición 10 hay otros radicales. Y ahora vamos en sentido contrario, asumiendo como si este fuera 1, 2, 3. Entonces en la posición 3 hay uno, en la posición 4 hay otro, en la 6 y en la 7, en la 8 y en la 9. El que me dé la suma de las posiciones más bajas es el que voy a seleccionar para empezar a numerar mi cadena principal. Ok, entonces al sumar observamos que si voy en ese sentido, la posición o el camino es más largo porque mis posiciones suman 41. Si voy en este sentido, encuentro un camino más corto donde mis posiciones en este caso suman 37. Esto solo es un método exacto para poder revisar punto a punto y no se nos vaya a escapar ninguna posición. Entonces ahora sí lo voy a enumerar de arriba hacia abajo. Ok, entonces ya enumerada mi cadena, voy a continuar dándole nombres a los radicales por ahora. Mientras ustedes toman más práctica en el asunto, los pueden nombrar y luego ya solamente con verlos pueden escribirlos directamente dentro de la cadena principal. Vamos a darles nombres. Esta forma, que tiene una forma de T y está unido por un carbono central, se llama exactamente un terbutil y tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. Esta forma de acá tiene 3 carbonos, y la formita que está unido por un átomo y tiene 2 metiles a los lados se llama un isopropil. ¿Listo? Estos pequeñitos de por acá se llaman metiles o metil. Acá hay otro metil. Aquí encontramos otro metil y aquí encontramos otro metil. Entonces, después de que he identificado ya mis radicales, voy a continuar dándole el nombre a mi cadena principal. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero vamos a nombrar las estructuras o los radicales en orden alfabético para estar acorde con la UPAC. Y a continuación nombro mi cadena principal, que es mi alcano, con terminación ano. Entonces debo nombrar alfabéticamente los radicales, pero voy a tener en cuenta las siguientes reglas. Entonces, las reglas que voy a tener presente a la hora de alfabetizar
los prefijos del prefijo, iso, neo y ciclo, sí los voy a alfabetizar y tienen un ciclo. El prefijo ter, sec no se alfabetizan, es decir, si tienen terbutil se alfabetiza por la B de butil, en cambio si tienen isobutil sí se alfabetiza por la I, a eso hago referencia. Si encontramos más de dos radicales iguales, 3, 4, 5, 6, 7, si encontramos dos radicales iguales, entonces digo dimetil, trimetil, si hay 3, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, y ahí sigo ya la regla de mi nomenclatura normal. De esta manera, ahora sí vamos a continuar dándole nombre a mi cadena principal. Entonces decíamos que era de 12, debo nombrar los radicales primero en orden alfabético de la siguiente manera. Recuerden que el ter no se alfabetiza según la regla que acabamos de decir. Entonces aquí hay una B, por aquí hay una M, otra M, iso, sí se alfabetiza, y hay más metiles. Entonces el primero que alfabéticamente debería ir es el terbutil por la B. Luego los iso y finalmente los metiles. Otra cosita, tampoco se alfabetizan estos prefijos de los radicales, ni di, ni tri, ni tetra. ¿Listo? Entonces vamos a darle nombre a mi cadena de la siguiente manera. Escribo la posición en la que se encuentra mi radical, en este caso terbutil, y escribo 9 terbutil, 9 rayita, terbutil, y continúo. Viene el iso, entonces 7 iso, propil. Y rayita, voy a nombrar las posiciones de todos los metiles que encuentre, que son 4. En el orden en que vayan a aparecer. En este caso en el 3. Luego le pongo una coma. En el 4 hay otro metil. En el 6 hay otro metil. En el 8 hay otro metil. Entonces 3, 4, 6, 8. Como son 4, listo. Entonces los 4 se llaman tetra. Voy a seguirlo escribiendo por acá porque no me alcanza. Tetra metil. Y ahora continúo, lo voy a hacer con otro color, a nombrar ahí mismo mi cadena principal. Mi cadena principal es un dodec, porque tiene 12. Dodec y la terminación ano de el alcano, entonces es un dodecano. Entonces la molécula se llama 9 terbutil, 7 isopropil, 3, 4, 6, 8 tetrametil, dodecano. Y observen que aquí yo ya no le hago una línea porque ya empieza mi cadena principal. Otra manera de representar mis alcanos o mis moléculas orgánicas es a través de un diagrama de líneas y puntos, como el que observamos en la imagen. Cada puntico representa un carbono y sobre ellos hay hidrógenos que son el complemento, pero que para este diagrama no se dibujan, sino se dibuja como un esqueleto como tal. Entonces quiero que lo tengan muy presente porque esta estructura pues es otra forma de representar los alcanos o alquenos o cualquier sustancia orgánica. Listo, entonces si asumimos que cada uno de estos es un carbono, vamos a buscar el camino más largo. Aquí observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que es en realidad el camino más largo. Lo vamos a encerrar y lo vamos a enumerar teniendo en cuenta la regla de encontrar las posiciones más bajas. Entonces observamos que por este camino, que es este que nos conduce en este sentido, tengo la posición 3, en la posición 4, en la posición 6, 7, 10, 11, 12. ¿Listo? Me vengo en este sentido y solamente de antemano, sin necesidad de hacer la suma, ya sé que el camino va a ser demasiado largo porque mira, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empieza en el octavo carbono. Por ende, este camino es muy largo porque aquí va a aumentar y aumentar las cantidades.
o sea la suma nos va muy alta, entonces ya de antemano elijo este camino de acá y lo enumero. Enumerado ya me dan 19 carbonos, que es un nonadec que hace referencia a 19 y con la terminación alcano sería una nonadecano. Voy a ponerle nombre a mis radicales. Aquí tengo un metil. Esta formita 1, 2, 3, 4 es de un butil, pero como empieza por el segundo carbono es un sec butil. Esta forma de T, aquí donde la ven, tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos, hacemos referencia a un terbutil. Esta formita de acá, 1, 2, 3, es un isopropil. Aquí encontramos nuevamente un metil. Aquí otro metil. 1, 2, 3, 4. Este es un butil lineal, por eso solo es butil. Y bueno, ya podemos darle el nombre a mi molécula. Entonces, recuerden que iso, neo y ciclo sí se alfabetizan, sec y ter no. Por ende, vamos a revisar. Aquí tengo el butil. Aquí tengo el butil para alfabetizar. Aquí la I. Aquí tengo el butil solito. Metil, metil. Entonces tengo básicamente 3 butiles. Ahí sí me toca tomar una decisión. Primero elijo al butil, que son los que empezarían por la B. Primero elijo al butil que está solito, porque no tiene nada que lo acompañe adelante. Entonces el 11, en el carbono 11 hay un butil. Es lo primero con lo primero que arranco para poder nombrar mi molécula. Y sigo con los otros butiles. Entonces ahí, pues, aunque no se nombren sec y ter, me toca tener eso en cuenta para la elección porque ambos son butiles. Entonces primero voy con el sec por la S y luego con el ter por la T. 4 sec butil. 6 terbutil. Continúo. Después de la B vendría la I. En el 7 a un isopropil. Continúo mi estructura. Continúo con los metiles. En la posición 3 voy aquí abajito. Coma. 10, 12. Hay 3, ¿cierto? 1, 2, 3 metiles. Entonces sería un trimetil. Ya he terminado con mis radicales. No me falta ninguno. Entonces voy a nombrar mi cadena principal, que es un nona dec de 19 y ano, que es la terminación del alcano. En nuestra nomenclatura de alquenos, la terminación de un alqueno para la cadena principal es eno, pero adicionalmente hay que nombrar la posición en la que se encuentre, a excepción de que sea la posición inicial o la posición número 1. Aquí observamos un ejemplo de un alqueno. Las reglas son similares a los alcanos, solamente que el doble enlace va a predominar como prioridad para enumerar la cadena más grande. Elijo la cadena más grande, sí, pero esa cadena debe contener el doble enlace por obligación. Entonces aquí observamos que por este lado estoy atravesando el doble enlace y va a ser parte de mi cadena principal. Puedo seguir derecho porque por aquí es muy corto mi camino. Puedo seguir derecho. Si voy por este camino o subo por este, básicamente es la misma estructura al final, entonces no me va a afectar. Entonces he elegido ya mi cadena principal. En realidad aquí ya se ve de fondo que esta es la más grande. Elegida mi cadena principal, entonces continúo para enumerar. Ya no debo tener en cuenta qué radical está más cerca, debo tener en cuenta me voy por el lugar donde está el doble enlace más cerca que representa mi alqueno. Entonces este es mi camino principal. En el 2 está el doble enlace y termino de enumerar. Es un DEC
que representa 11 carbonos, y la terminación eno, o sea, un undeceno, que representa mi alqueno. Voy a revisar qué radicales me quedaron. Aquí observamos que aquí hay 1, 2, 3, 4, un sec-butil, porque esta unidad del segundo carbono es sec, otro metil por aquí, y acá mi otro metil. Entonces, ya vemos, las demás reglas son iguales a la hora de nombrarlos, que son las reglas de la UPAC, orden alfabético, primero mis radicales, luego mi cadena principal. Entonces primero va mi sec-butil por la B, 5, sec-butil, raya, 7,10, dimetil, porque hay dos metiles, y ahora sí voy a nombrar mi cadena principal, que es un UNDEC. Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. UNDEC representa los 11 carbonos. Rayita, voy a colocar la posición donde está el doble enlace, a excepción de que sea el número 1. Entonces 2, porque está en el segundo carbono, no en este, sino donde inicia. Y la terminación eno, undeceno. UNDEC raya 2 eno. Y ese sería el nombre de mi alqueno. ¿Qué sucede entonces si ahora mi cadena no va a tener un doble enlace, sino 2, 3, 4? ¿Cómo se llamaría? Observemos este caso. Aquí tenemos un alqueno con 1, 2 y 3 dobles enlaces. Este alqueno, pues si observo mi camino, este camino de acá, encuentro que es el camino más largo. Sin embargo, voy a elegir para la regla de los alquenos el camino más largo, pero debe contener todos mis dobles enlaces, porque ellos son prioridad frente a los alcanos. De esta manera, esta queda descartada y mi cadena principal es esta que estoy señalando. Así encontramos que me quedan de radicales 1, 2, 3, 4, un butil y un metil. Además debo enumerarla. ¿Cuál sería mi regla correcta? Pues la que esté más cerca a los dobles enlaces. Por ese camino es igual que irme por este lado. Por este encuentro un metil, pero por este está más cerca a este doble enlace. Entonces, como ellos son prioridad, lo enumeraría de derecha hasta la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí en la posición 1 y 3 encuentro los primeros dobles enlaces. Este tiene 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si me voy por acá, 1, 2, 3, 4, ya encuentro muy lejos este doble enlace, que es donde iniciaría si me voy en ese sentido. Por esa razón, el camino correcto es de derecha a izquierda. Por ahí abarco más rápido los dobles enlaces. Entonces, como en toda nomenclatura, debo darle nombre a los radicales. En el 5 hay un butil. En el 6 hay un metil. Y empiezo a nombrar mi cadena principal. Ojo a esto, es una de 7, entonces es un ET que representa 7 carbonos. Hago una lineecita, le coloco la palabra hepta porque tiene más de 2, o sea la A, para que suene mucho mejor. Entonces hepta, y pongo las posiciones de donde encontramos los dobles enlaces. En la posición 1, porque hay más de 2, en la posición 3 también hay otro iniciando, y en la posición 6. Hepta 1,3,6, y como son 3, tomo los prefijos di, tri, tetra. Entonces, como son 3, tri. Y la terminación en no de alqueno. Para decir que hay 3, 1, 2, 3 dobles enlaces. Eso es lo que significa. Y así me quedaría mi cadena. Para nuestra nomenclatura de alquinos, la terminación de un alquino es ino, como siempre al final de mi cadena principal. Entonces observemos el ejemplo, vamos a seguir las mismas reglas de alquenos.
solamente que la terminación es ino porque representa el triple enlace. Debo seleccionar la cadena más larga, pero que me incluya los triples enlaces en este caso. De esta manera observamos que esta de acá es mi cadena principal. ¿Listo? Ahora debo enumerarla. Para enumerarla encuentro que la posición más cercana al triple enlace es esta, a distancia de 2, en cambio aquí hay una distancia de 3. Entonces aquí ya la numero. Nos quedaría así enumerada y empiezo a nombrarla por orden alfabético. Aquí hay un isopropil y aquí hay un metil, entonces el iso va primero. 4 isopropil, raya 7 metil y nombro mi cadena principal que tiene 8 carbonos, que es un octa, porque como tiene más de 2 o más, perdón, entonces le pongo la A para que sea muy bonito, octa, y las posiciones 2 y en la posición 5 hay 2, entonces 2 alquinos, entonces se diría di de 2 y ino de la terminación alquino, octadiino, que significa que hay 2 alquinos. 2 alquinos. ¿Listo? En la nomenclatura de combinados, entonces encontramos, en este caso, 2 dobles enlaces y un triple enlace. Observamos la estructura y necesitamos elegir la cadena más grande, pero debe abarcar por obligación los dobles y los triples enlaces. Para ello, la cadena del centro sería la principal. Aquí surge la pregunta por dónde numerar. Si a esta misma distancia hay un triple enlace, si me voy por ese camino hay un doble enlace. Cuando eso pase, que haya la misma distancia un doble o un triple enlace, le voy a dar prioridad a mi doble enlace, o sea, mi numeración comienza por acá. Ya vamos tomando un poquito más de agilidad, encontramos que hay un etil, un metil y un propil. Alfabéticamente, entonces vamos a enumerar mi molécula. Empezamos por los etiles, luego los metiles y finalmente el propil. Entonces, en el 3 y en el 5 hay 2 etiles. Escribiría 3,5 de etil. Seguidamente vendrían el carbono 7 el metil y en el 6 el propil. De esta manera ya puedo nombrar mi cadena principal. Mi cadena principal tiene 9, o sea, es un non. Como hay un doble enlace que terminan en, voy en este orden. Nombro primero el en y luego el in, porque alfabéticamente va la e y luego la i. Entonces es un nona o non de 9, la a para que suene más bonito, nona. En la posición 1 y en la posición 4 hay 2 dobles enlaces, entonces le voy a llamar dien. Hago otra rayita porque me falta nombrar el triple, 8, raya, ino. Y de esa manera es un nona dienino, básicamente. Nona 1, 4, en el 1, en el 4 hay un doble enlace y en el 8 hay un in. Ese sería el orden correcto para nombrar mi molécula. Otro caso especial que puede pasar es que me encuentro un doble enlace y un triple enlace y mi pregunta es ¿por dónde numero? Y ahí sí gana el triple enlace porque está más cerca al inicio de la molécula. En cambio aquí ya salta para un segundo carbono, aquí está en el inicio. Cuando está en la misma distancia, ahí sí elijo el doble enlace. De lo demás, al que esté más cerca. Llámese triple o doble. Al que esté más cerca, gana. A excepción de que estén igual de cerca, sí gana el doble. ¿Vale? Entonces, vamos a colocar, a enumerar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8 carbonos. En el carbono 4 hay metil, entonces ya coloco 4 metil. Y continúo para un oct, raya. Y ahí sí coloco la posición del doble enlace primero, que es en la posición 6, porque alfabéticamente va la en, la e. Luego sí raya 1,
raya, ino. Octenino, recuerden siempre va la E, luego la I. Así las posiciones sean lo contrario. Eso depende de cómo hayas enumerado correctamente. ¿Listo? Aquí no va esta rayita porque aquí es la cadena principal. Entonces esta es mi cadena principal. Entonces vamos a revisar nomenclatura de ciclos, alcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Revisemos este, es un cicloalcano. Este, al igual que un diagrama de líneas y puntas, representa un ciclo de 6 llamado ciclo, porque eso está cerrada, hexano de 6 carbonos. Entonces, en esta molécula, ¿cómo se nombraría un ciclo? Se tienen en cuenta tanto para alcanos, alquenos, alquinos, reglas muy similares para los lineales, como los lineales. Pero en este caso, en el ciclo, lo único extra es que yo el 1, a la numeración número 1, se lo voy a dar al de menor orden alfabético. Menor orden alfabético. Aquí hay un etil, aquí hay un metil y aquí hay un isopropil. Primero iría la E de etil. Siguiente paso es moverme por el radical que esté más cerca de este etil para irme por el camino más corto. Si me voy por acá estoy muy lejos del iso y luego del metil. En cambio, si me voy por el lado del metil, en este caso sería en contra de las manecillas de reloj, si se dan cuenta. Entonces, en esta posición estoy más cerca de mis otros radicales y enumero. El orden alfabético es igual, o sea, a la hora de escribir el nombre, escribo el orden alfabético: 1 etil, luego 4 isopropil, 2 metil, y mi cadena principal se lleva el anticipo del prefijo ciclo, que representa que es una cadena cerrada. Sin eso entonces sería una cadena abierta. Entonces ciclo hexano, porque es de 6 carbonos. Si mi ciclo ya es un alqueno, aquí ya no hay prioridad de orden alfabético. Aquí la prioridad se la vamos a dar al doble enlace. A ese lo vamos a enumerar como 1. Pero tengo dos opciones de enumerarlo: por este lado, por este carbono, o por este. Lo voy a hacer por donde me abarque la mayor cantidad de radicales y el camino sea más corto. Entonces lo voy a hacer por este lado: 1, 2, porque en el 3, en el 4 y en el 6 me quedarían los carbonos, los radicales. Sin embargo, si lo hago en sentido contrario, 1, 2, recuerden que debo abarcar esta parte, 3, 4, entonces esto me dejaría muy largas las posiciones. Así le damos nombre a nuestra molécula, que tendría, como en los alcanos, nombrar mis radicales. Entonces, en la posición 3 hay un etil. Continúo con la posición 4,6, dimetil, y luego con mi cadena principal, que es el ciclo. Entonces coloco ciclo hex de 6 raya 1 raya eno. Si encuentro un ciclo combinado, como en este caso que hay alquenos, alquinos y mis respectivos radicales, el 1 se lo voy a dar como prioridad al alqueno. Tengo la opción de numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si me voy por este camino, llego a posición 4. Si me voy por ese camino al alquino, llego a posición 4, que sería mi siguiente prioridad. Dadas las circunstancias, entonces enumero. Si me voy por ese camino, por este camino o por este, llego al mismo lugar o a la misma distancia del alquino. Entonces ahora reviso los radicales como última opción, poniéndole el 1 a este porque está sobre mi radical, 2, 3, 4, 5 y 6. El nombre de la molécula, nombrando mis radicales, sería 1 isopropil, 1 secbutil,
luego 3-metil y mi cadena principal, un ciclo X, raya, y aquí nombro las posiciones del alqueno, 1 en raya, 4 in, perdón que lo coloque aquí, no, ciclo X cenino. Aquí es el 1 y aquí es el 4, nombrando las posiciones específicas donde están los dobles, el doble y el triple enlace.